Bueno, continuando con lo que venimos diciendo, yo voy a hablar de las políticas públicas que no tenemos y de las leyes marco que tampoco tenemos. ¿Y por qué es importante? Primero, este es un abordaje que es interdisciplinario, porque en nuestro país, igual que otros países hermanos de América Latina, donde es preponderante la actividad agropecuaria, es un país en el cual la justicia y las leyes poco se ocupan de este sector tan importante. Fíjense ustedes que en la Argentina la ley de arrendamientos y a parcerías rurales 13246, que se sigue aplicando, es del año 30 y fue sancionada luego de la inmigración europea después de la Primera Guerra Mundial. En aquellas épocas el arrendatario era la parte más débil de la relación jurídica y hablábamos de los terratenientes. Ese fue el criterio protectorio de esa ley, el salvaguardar al arrendatario. La realidad de hoy nos indica que los arrendatarios son grandes empresas, muchas veces transnacionales. Nosotros tenemos empresas arrendatarias en este país que no solamente arriendan en nuestro país, sino en Uruguay y en Brasil también. Y la parte más débil de la relación jurídica, en la mayoría de las veces, son pequeños y medianos propietarios que, como no tienen acceso al crédito ni tampoco tienen los fondos suficientes, no pueden explotar sus recursos naturales y se ven en la obligación de arrendar, con lo cual se han invertido los papeles en la parte protectoria. Y por el otro lado tenemos el tema, la tensión siempre existente entre el desequilibrio que existe entre el crecimiento poblacional y la producción de alimentos. Esa tensión existe porque, y eso ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo, en relación a los agroquímicos, a la forma de fumigación y demás. No podemos pretender a esta altura de los acontecimientos tener una explotación que prescinda de la semilla genéticamente modificada, que prescinda del glifosato, que prescinda de otro tipo de agroquímicos, porque la producción no alcanzaría para alimentar a la población. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Por qué hemos firmado un montón de tratados de conservación del ambiente, tenemos leyes de conservación de suelos, leyes de descarte de efluentes, leyes para los recipientes del glifosato? Tenemos todo eso, pero no hay nadie que lo controle y las leyes no se cumplen. Si no, no estaría pasando lo que se ha descubierto, por ejemplo, en el mar, la cantidad de plástico que además se encuentra hoy en día dentro de la carne de los peces que nosotros consumimos. Hemos descubierto que existen lugares en el mar donde del tamaño de una isla tenemos plástico flotando. ¿Quién controla eso? O sea, legislativamente tenemos todo un marco perfecto, parecería fenómeno, pero en la práctica no sucede nada de eso. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer, por lo menos en nuestro país, es, primero, tener políticas públicas que vayan a establecer marcos en donde se tenga en cuenta la productividad y en donde también se tenga en cuenta el ambiente y los suelos. El ambiente y los suelos, porque además ya no estamos hablando de orden público, sino que estamos hablando de normas indisponibles, porque la preservación de los suelos y del ambiente tiene raigambre constitucional. Y entonces no es lo mismo una ley de orden público como la ley 13246 de arrendamiento y a parcerías rurales que las normas indisponibles. Evidentemente, la ley de arrendamiento y a parcerías rurales ha quedado fuera de disponibilidad por desuetudo, no se aplica, pese a que muchos tribunales, como no saben nada del problema agropecuario, cada vez que tienen un problema de cumplimiento de contrato lo mandan a la ley de arrendamientos y a parcerías rurales sin tener en cuenta cuál era la voluntad de las partes en ese contrato.
Entonces, como tenemos una ley de orden público que dice que tiene que ser por 3 años, si teníamos un contrato a porcentaje por 1 año, vamos al juzgado y el juzgado que dice, no, 3 años, no puede, tiene que quedarse. Y si pasó de los 3 años un poquito, hay reconversión otra vez del contrato. No es así. Esto se ha solucionado en parte con la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial, que establece, en primer lugar, la libertad de formas, y ya no habla de leyes de orden público, sino de normas indisponibles. Con lo cual, yo opino, y parte de la doctrina opina también, que los contratos, de aquí en más, los contratos que se hagan sobre materia agropecuaria, pueden llevar las cláusulas que las partes acuerden siempre y cuando se respeten las normas indisponibles y las leyes de fondo, que pueden ser, o sea, siempre y cuando se respete la moral y las buenas costumbres. Entonces, si vamos a hacer leyes marco para que rijan en todo el territorio de la nación, porque nosotros tenemos un sistema de gobierno federal, pero resulta que todas las provincias no legislan de la misma manera. Entonces, de repente en la provincia de Buenos Aires o en algunas otras provincias tenemos leyes que sí cuidan el ambiente y demás, en otras no. Y el país es uno solo, y esos tienen que ser políticas de Estado, y las políticas de Estado requieren leyes marco. La ley marco en ese caso tiene que tener ciertas cuestiones que nunca se han tenido en cuenta. Por ejemplo, la zonificación. Igual que pasa con Brasil, nosotros tenemos un territorio muy extenso donde los suelos no son iguales en todas partes. ¿Eso qué conlleva? Que, por ejemplo, la unidad económica no puede ser la misma en la provincia de Buenos Aires que en la Patagonia o que en las provincias del norte. ¿Por qué? Porque los suelos no son iguales, porque los recursos hídricos no son iguales, porque la capa humífera no es igual, no es lo mismo una zona de montaña que una zona de pampeana o de llanura, no es lo mismo una zona con suelo salinizado, con salinización, o suelos areno-franco-arcillosos, que una zona con humus, con una capa humífera. La productividad es totalmente diferente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es el tratamiento de los recursos hídricos. Hemos, estos últimos años, visto cómo se nos han perdido cantidades importantísimas de cosecha por factores climáticos. Es cierto que no podemos dominar los factores climáticos y también es cierto que los factores climáticos cada vez están influyendo más negativamente en las producciones agropecuarias. No me voy a meter a analizar si el cambio climático, si esto, pero la realidad que tenemos es esa. Hemos hecho una legislación marco que regule la forma de eliminar el excedente de recursos hídricos, no lo hicimos. Entonces el dueño del campo, cuando se le empieza a inundar, hace una zanja y manda el agua al vecino. El vecino, cuando se empieza a inundar, hace una zanja y manda el agua al vecino. Y al final termina el agua arriba de la ruta o en el pueblo. Otro problema que tenemos es el tema de los agroquímicos. En esa tensión que yo decía, no podemos prescindir ni la semilla genéticamente modificada ni de los agroquímicos. El kit de la cuestión está en que controle, primero, que hagamos una legislación marco que establezca cómo se deben usar y después controlar cómo se usan. No puede ser que en la provincia de Buenos Aires, donde hay campos que no son muy extensos, todavía se esté fumigando en forma aérea, que la deriva puede llegar al pueblo, puede llegar a los ríos. Hemos visto que en algunos ríos y arroyos la deriva de la fumigación con glifosato ha matado a los peces. Después esos peces son los que comemos nosotros o comen los chicos. Con lo cual, el problema no es el glifosato, es cómo lo usamos. No podemos prescindir del glifosato. O sea, hay una parte de la población mundial que puede darse el lujo de consumir productos que no tengan agroquímicos, pero el grueso de la población no puede subsistir sin una producción que sea masiva, porque con la quinta, cuando yo era chica,
Mi abuelo tenía una quinta, hoy no podemos tener todos una quinta. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar el uso de los agroquímicos. Y además, eso viene también como control del ambiente. Por ejemplo, los predios chicos tienen que ser fumigados en forma terrestre. Ahora bien, nosotros contamos con la tecnología para saber si el día que pensábamos fumigar va a llover ese día o el día siguiente. Si va a llover al día siguiente de la fumigación, no podemos fumigar, porque el glifosato que nosotros vamos a fumigar en forma terrestre va a quedar en la planta y en la tierra, y la lluvia del día siguiente lo va a filtrar a la napa de agua, y el agua se va a contaminar. Tampoco tenemos nada que regule eso. Es decir, yo quería hablar de las políticas públicas que no tenemos y de las leyes marco que no tenemos, y ver si en algún momento podemos llegar a tener políticas de Estado que regulen toda esa actividad que todos sabemos es la que más ingresos produce, por lo menos en nuestro país. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es las políticas públicas destinadas a que la explotación agropecuaria se transforme en una explotación agroalimentaria, como se hizo en Europa después del 85 con la resolución que tomó la Comunidad Económica Europea. Y para eso necesitamos también políticas públicas que tengan que ver con la cadena de valor, es decir, que el productor y el consumidor dejen de ser las variables de ajuste del negocio, y también tenemos que tener políticas públicas que reduzcan los costos de esa cadena de valor, donde el costo principal en casi toda la explotación agropecuaria sigue siendo el transporte. Porque un país como el nuestro no puede prescindir del transporte por ferrocarril. No solamente por la cantidad de producto que puede transportar el ferrocarril, sino que además es mucho menos contaminante y tampoco se rompen las rutas. Tampoco tenemos políticas públicas ni legislación marco en ese tema, por lo menos todavía. No los quiero aburrir con esto porque la mayoría vinieron acá a hablar de temas administrativos, y esto en realidad es un tema que va más a derecho público y que tiene también en su incidencia en el derecho privado por el tema de los contratos. Porque los contratos en el sector agropecuario tienen cláusulas muy especiales, deben contener cláusulas muy especiales que no todo el mundo maneja. Por ejemplo, si yo tengo un predio que me veo obligado a arrendar por X motivo, que está en explotación con siembra directa, yo tengo que poner en el contrato una cláusula que diga que la siembra tiene que ser hecha por siembra directa, porque preparar un predio para siembra directa tarda 2 años e implica un costo bastante importante. Entonces, si el señor que me arrendó el predio me mete un arado y me rompe todo el sistema de siembra directa, la pérdida va a ser mayor que lo que yo puedo obtener del arrendamiento. Lo mismo pasa con el tema de las fumigaciones y el uso de agroquímicos, porque en nuestro sistema el dueño del campo responde por los daños que el contratista pueda causar por un mal uso del agroquímico o por una fumigación con deriva, con lo cual yo en el contrato tengo que prohibirle que haga fumigaciones aéreas y tengo que resguardar el uso del agroquímico. También le tengo que poner en el contrato, que hay una ley que así lo dispone, que los bidones del glifosato deben ser convenientemente higienizados y reintegrados al proveedor del veneno y no dejados tirados en el campo como normalmente se hace. O sea que el contrato, que es un contrato de derecho privado, sí tiene que ajustarse a ciertas normas que tienen que ser marco para todos los contratos de todo el país, porque corresponden a normas indisponibles, que es el cuidado del suelo y el cuidado del medio ambiente para las generaciones futuras. Nada más.